Bueno chicos, hablemos de hematoma epidural. El índice es el siguiente: la definición, imágenes anatómicas de importancia, la prevalencia, los factores de riesgo, la etiología, la fisiopatología, la clasificación, manifestaciones clínicas, criterios clínicos y tomográficos para la cirugía y finalmente las complicaciones postquirúrgicas. Empezamos. Vamos a empezar con la definición. La definición va a ser muy sencilla porque un hematoma epidural es una acumulación de sangre que ocurre entre la dura madre y la calota, es decir, el cráneo. Debido a que la dura madre también recubre la médula espinal, un sangrado epidural también puede presentarse en la columna. Aspectos de importancia: por ejemplo, los tipos de meninge. En este caso tenemos a la paquimeninge, que tiende a ser la meninge gruesa, por ejemplo la dura madre, y la leptomeninge, que tienden a ser las meninges delgadas, en este caso aracnoides y pía madre. Pero de por sí, ¿qué es el espacio epidural? El espacio epidural craneal, o también llamado espacio extradural craneal, no va a ser un espacio natural, debido a que la capa perióstica externa de la dura madre se encuentra unida a la calota, es decir, al cráneo. Se va a convertir en un espacio patológico, por ejemplo, cuando la sangre de los vasos sanguíneos desgarrados se acumula y separa el periósteo del cráneo. Por otro lado, también tenemos el espacio epidural en la columna, que también es de vital importancia. Cumple la función de proteger a la médula de posibles daños producto de los movimientos de la columna. Y también debemos de tener en cuenta que este plexo tiene comunicación directa con los senos durales del cráneo, por lo tanto puede ser una vía de diseminación de infecciones, émbolos o células cancerosas desde la pelvis hacia el cerebro. En cuanto a la importancia clínica, el espacio epidural es de enorme importancia, ya que debajo de L2 se pueden depositar anestésicos locales, en este caso la anestesia epidural, que permiten intervenciones quirúrgicas, en general por debajo del ombligo. Es muy usada la anestesia regional, sobre todo en el ámbito obstétrico. En cuanto a la localización, como ya les he mencionado, este acúmulo de sangre se va a localizar entre la dura madre y el cráneo. Como podemos ver en la imagen, es producto de alguna fractura, entonces probablemente una arteria se ha podido romper y está generando todo este acúmulo de sangre entre estos dos espacios. En cuanto a los tipos de hematomas, solamente para mencionarlos, tenemos al hematoma epidural, que vamos a ver algunas de sus características, el hematoma subdural, tenemos también a la hemorragia subaracnoidea y al hematoma intraparenquimatoso. Bueno, ahora vamos a ver algunas imágenes de los espacios intracerebrales, haciendo énfasis en el espacio epidural y algunas estructuras vasculares de la bóveda craneana que son de vital importancia. En este caso vamos a hablar de la arteria meningia media, y esta va a tener un papel de vital importancia porque va a ser la arteria que mayormente se va a afectar en este tipo de patología. De por sí, para conocerlo un poquito más, la arteria meningia media es una arteria que se origina como rama colateral ascendente de la arteria maxilar interna y va a tener algunos cuantos ramos, por ejemplo los ramos ganglionares, los ramos orbitarios, los ramos temporales, los ramos petrosos, los ramos meningios accesorios y a la arteria meningia menor. Y en cuanto a la distribución, se distribuye hacia los huesos del cráneo y a la dura madre, y definitivamente a la patología a la cual se le va a asociar es al hematoma epidural. Bueno, esta imagen también nos dice lo mismo, pero para tener en cuenta también que esta rama ascendente que está saliendo de la maxilar interna va a atravesar un agujero en especial, el foramen espinoso o el agujero redondo menor. Y como podemos ver en la imagen inferior izquierda, se sitúa entre la dura madre y la tabla interna del hueso, en este caso del cráneo. Esta arteria es de vital importancia por la posibilidad de rotura en un traumatismo encefalocraniano. Por ejemplo, imaginemos que hay un traumatismo en el hueso temporal y este hueso tiende a ser muy finito. Entonces puede que se rompa la arteria meningia media, y la cual lo vamos a ver perfectamente en la tomografía, una forma lenticular biconvexa. Y esto puede ocasionar la compresión de la masa encefálica, el bulbo y el tronco del encéfalo, ocasionando un paro cardiorrespiratorio. Pero también hay otras zonas donde se puede presentar esta patología, ¿no? Por ejemplo, la zona frontal y la zona occipital. Bien, en cuanto a la prevalencia, la incidencia de hematoma epidural es el 1% de las admisiones por traumatismo cráneoencefálico. La proporción de varón y mujer es de 4:1, siendo más frecuente o más común en los varones. Antes de los 2 años o después de los 60 años también es más frecuente, quizás por el hecho de que la dura madre se adhiere más a la tabla interna en estos grupos etarios. Y bueno, la fuente de sangrado es 85% sangre arterial, pero muy
muchos de los casos restantes se deben a hemorragias de la vena meningia media o del seno dural, es decir, el 15% restante. Y la causa más frecuente son por los accidentes de tránsito, y ya vamos a ver más adelante la clasificación, que puede ser aguda, subaguda o crónica. La forma aguda se va a presentar en un 58%, la forma subaguda en un 31% y la forma crónica en un 11%, pero ya lo vamos a ver más adelante. Factores de riesgo. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a mencionarlos de mayor importancia. Por ejemplo, personas mayores de 70 años o en este caso niños menores de 2 años, el alcoholismo crónico, el consumo de drogas, algunas coagulopatías, epilepsias, neurocirugías previas, paciente con algún tipo de alteración psiquiátrica o un traumatismo encéfalo-craneano previo. Etiología. La causa más común de un hematoma epidural es el traumatismo, pero también puede existir una causa espontánea por algún problema vascular que puede existir. Como ya les he mencionado, un hematoma epidural se puede presentar cuando hay ruptura de un vaso sanguíneo, generalmente alguna arteria en un 85% y en un 15% por alguna causa venosa. El vaso sanguíneo va a sangrar en el espacio que queda entre la dura madre y el cráneo por fracturas craneales resultado de un traumatismo craneal grave. Por ejemplo, accidentes de motocicleta, de bicicleta, monopatín, tabla de snowboard o algún tipo de accidente automovilístico. Un sangrado rápido causa una acumulación de sangre, en este caso el hematoma, que va a presionar al cerebro. La presión dentro de la cabeza, en este caso la presión intracraneal, va a aumentar rápidamente y esta presión puede ocasionar una lesión cerebral adicional. Fisiopatología. En este caso vamos a tener dos tipos de injuria, una injuria primaria y una injuria secundaria. La injuria primaria va a ser el daño inmediato al trauma y la injuria secundaria va a ser los daños que van a surgir por motivo de la injuria primaria. En este caso vamos a tener eventos sistémicos o eventos intracraneales. En cuanto a los eventos sistémicos, puede haber hipotensión o hipoxia, que esto nos van a llevar a la isquemia, y en cuanto a los eventos intracraneales puede haber alteración del flujo sanguíneo cerebral, alteración del metabolismo cerebral, puede haber una respuesta inflamatoria, puede haber un volumen sanguíneo cerebral alterado y esto va a llevar a un edema cerebral. Y estos dos componentes, tanto la isquemia como el edema cerebral, van a generar hipertensión intracraneana. En este gráfico vamos a ver ya de una forma más detallada cómo van a surgir los procesos, tanto de fase primaria como de fase secundaria. En primer lugar, el trauma puede ser un trauma cerrado, puede ser un trauma penetrante o un trauma por aceleración o desaceleración. Entonces va a haber un mecanismo, tanto primario como secundario, pero antes de eso van a existir mecanismos de autorregulación, es decir, el cuerpo va a tratar de generar algún tipo de modificación sistémica para poder mitigar los síntomas que pueden generarse en base a una lesión primaria como a una lesión secundaria. Entonces, en la lesión primaria puede haber tanto una lesión vascular y una hemorragia parenquimal cerebral, y esto de por sí va a generar un efecto de masa aumentando la presión intracraneana. Por otro lado, también puede haber una lesión axonal difusa, activando las células gliales, y puede haber una disrupción de la barrera hematoencefálica, y esto también nos va a llevar a una neuroinflamación por las citoquinas proinflamatorias, y a la larga también nos va a llevar a un aumento de la presión intracraneana. Por otro lado, tenemos a la fase secundaria, la cual va a generar un aumento de la demanda del ATP, va a haber una disminución de las reservas energéticas y va a cambiar de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, y como no va a suplir las demandas, esto va a generar una crisis metabólica, alterando el potencial de membrana de las bombas iónicas. En este caso va a haber un aumento de los canales de sodio y un aumento de los canales de cloro, y va a generar neurotoxicidad con estos dos componentes, el glutamato y el aspartato, y a la larga nos va a llevar a una hipoperfusión cerebral y luego nos va a llevar también a un aumento de la presión intracraneana. En el día 0 puede haber una hipoperfusión, en el día 2 y 3 puede haber una hiperemia, generando un aumento de la resistencia vascular periférica, y ya en el día 14, ya en un proceso crónico, puede haber vasoespasmo y llevando a la isquemia. El impacto mecánico origina la degeneración neuronal mediante tres mecanismos básicos. En este caso tenemos al mecanismo de lesión primario, el cual es el responsable de las lesiones nerviosas y vasculares producidas inmediatamente por la agresión biomecánica. La agresión puede ser directa sobre la cabeza, daño por impacto, en este caso directo, o indirectamente por algún tipo de impulso. Son lesiones primarias, por ejemplo, fracturas craneales,
intracraneales, contusiones, laceraciones, hematomas intracerebrales, incluso también la lesión axonal difusa que ya se puede ver en el tiempo. Mecanismos secundarios. Las lesiones secundarias agravan, prolongan o contribuyen al daño resultante de la lesión inicial. Entonces esto nos puede generar hipotensión arterial. Es la alteración sistémica secundaria más frecuente. Duplica la mortalidad con respecto a los que no presentan hipotensión en las primeras 24 horas post traumatismo encefalocraniano. Esto va a provocar una caída de la presión, en este caso disminución de la presión de perfusión cerebral, pudiendo ocasionar isquemia e infarto cerebral. También vamos a tener a la hipoxemia, que es de alta incidencia, pero baja influencia sobre la mortalidad y resultados funcionales. La hiperglicemia también puede estar presente. Puede aumentar el lactato intracerebral, lo cual propiciaría la liberación de calcio intracelular y producción de radicales libres. Por otro lado, también puede haber la presencia de anemia, hipertermia, hiponatremia, acidosis o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Mecanismos intracraneales. Por ejemplo, puede haber hipertensión endocraniana, tiene demostrado efecto negativo sobre el pronóstico. Vasoespasmo cerebral traumático tiene alta incidencia y aparece a las 48 horas del trauma y alcanza máxima intensidad a los 7 días. Puede estar asociado a una presión de perfusión cerebral menor a 70 milímetros de mercurio, pudiendo provocar infarto cerebral. Las convulsiones ocurren en el 6% en los adultos y 9% en los niños menores de 5 años. Y estas convulsiones aumentan el flujo sanguíneo cerebral y el consumo cerebral de oxígeno, pudiendo aumentar más la presión intracraneana. La hiperemia está en el 10% de los casos y también puede conllevar a la elevación de la presión intracraneal. El edema cerebral es la lesión secundaria más importante del traumatismo encefalocraniano. Es potencialmente evitable y su tratamiento precoz mejora el resultado final. También pueden haber mecanismos terciarios. De por sí van a ser procesos neuroquímicos y fisiopatológicos que se inician inmediatamente tras el traumatismo encefalocraniano y continúan generándose en los primeros días. El impacto induce a una liberación de aminoácidos excitatorios, el glutamato y el aspartato, que estimulan receptores postsinápticos tipo NMDA y AMPA, potenciando la transmisión sináptica. Estos neurotransmisores disminuyen la formación de ATP, facilitan la entrada de calcio intracelular, activando distintas enzimas que inician una cascada metabólica normal. Se degrada ácido araquidónico en metabolitos que rompen la membrana y va a generar fracaso de síntesis de proteína y a la larga muerte celular. Además, la entrada masiva de calcio activa la proteincinasa, que induce a la formación de radicales libres de oxígeno. Los radicales libres y peroxidación lipídica van a provocar lesión en células endoteliales y disrupción de la barrera hematoencefálica con formación de edema vasogénico. También va a generar disfunción de la maquinaria proteica que da lugares a cambios neuronales. Y finalmente habrá degeneración mielínica y fallo en la conducción axónica. Clasificación. En cuanto a la clasificación, pueden haber dos tipos, según el tiempo y según la tomografía. En primer lugar, en base al tiempo, vamos a tener a un hematoma epidural agudo si se presenta de 1 a 3 días, subagudo de 4 y menos de 2 o 3 semanas, y el crónico cuando se presenta más de 3 semanas pero menos de 3 meses. Y en cuanto a la tomografía, podemos ver si es agudo una lesión hiperdensa, si es subagudo una lesión isodensa y si es crónico una lesión hipodensa. Por ejemplo, aquí tenemos un hematoma epidural agudo y vemos el acúmulo de sangre está generando una imagen hiperdensa. En cuanto al subagudo, esta lesión biconvexa está generando una imagen isodensa y finalmente en el hematoma epidural crónico podemos ver una imagen hipodensa. Manifestaciones clínicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, de por sí va a haber una evolución. Por ejemplo, va a empezar con una conmoción cerebral que va a haber una rápida resolución en un periodo de lucidez de 8 a 12 horas. Luego va a haber una reaparición clínica que puede llevar a la herniación uncal con un coma de rápida evolución, generando una falla respiratoria, enclavamiento y muerte. Pero también pueden haber algunos síntomas asociados. Por ejemplo, vómitos, somnolencia, alteración mental, una cefalea intensa, midriasis y náuseas. Diagnóstico diferencial.
El diagnóstico diferencial principal va a ser el hematoma subdural. En primer lugar, pueden haber algunas diferencias de importancia. Por ejemplo, que el hematoma epidural mayormente es sangrado arterial, mientras que el hematoma subdural va a ser un sangrado venoso. Y en cuanto a la localización, el hematoma epidural, como ya le hemos mencionado, el acúmulo de sangre producto de un traumatismo por una posible ruptura de la arteria meningia media va a generar el acúmulo de sangre entre la dura madre y el cráneo, mientras que el hematoma subdural, producto de alguna ruptura venosa, va a generar el sangrado entre la corteza cerebral y la dura madre. En cuanto a la tomografía, podemos ver algunas diferencias en específico. Por ejemplo, el hematoma epidural tiene una forma biconvexa, mientras que el hematoma subdural tiene una forma de media luna. Aquí también tenemos unas cuantas características que ya lo pueden revisar. Y también este punto importante es la escala de Glasgow. De por sí debemos de tener en cuenta la puntuación máxima, que va a ser 15, y la puntuación mínima, que va a ser 3, que ya muy bien la conocen, pero más que todo nos va a servir para ver cuál es el estado mental o el nivel de conciencia de nuestro paciente, porque puede que tenga un nivel de conciencia muy bajo y puede ser incluso una indicación para una cirugía inmediata. Algoritmo diagnóstico. Esta imagen nos puede revelar más o menos cómo va a ser el algoritmo para poder dar un tratamiento conservador como un tratamiento quirúrgico. En primer lugar, se va a producir el hematoma, ya sea epidural o subdural. Entonces tenemos que ver la evaluación radiológica, ¿no? Si el grosor es mayor de 1 centímetro, si hay desviación de la línea media, cómo está el volumen, si hay compresión de las cisternas basales. Y por otro lado también vamos a ver la evaluación clínica, en este caso el nivel de conciencia principalmente, cómo está el Glasgow, si hay signos de deterioro o si hay signos de hipertensión intracraneal. Entonces, en caso de que tengamos criterios positivos, probablemente se le hace una consulta a neurocirugía para que le puedan hacer la craniotomía y drenaje del hematoma. En caso de que no, puede haber un manejo conservador y tiene que haber un monitoreo constante por medio de una tomografía o de los signos clínicos. Criterios clínicos y tomográficos para el tratamiento quirúrgico. En este caso vamos a tener medidas generales, manejo médico, el manejo no quirúrgico y el manejo quirúrgico. En cuanto a las medidas generales, el manejo de la vía principalmente, mediante una Ventimask al 50%, al cual podemos ir modificando para mantener una saturación de oxígeno mayor al 95%, siempre y cuando el paciente no necesite de una intubación endotraqueal o ventilación mecánica. También debemos de canalizar la vía venosa periférica administrando una perfusión de suero fisiológico de 1500 mililitros cada 24 horas, y también debemos de tener en cuenta que está contraindicado el uso de sueros glucosados porque empeoran la función neuronal. Debemos de corregir la hipotensión arterial mediante fluidos para mantener una presión arterial sistólica por encima de 90, y también es importante el control de las heridas en el cuero cabelludo, ya que estas tienden a ser muy sangrantes y pueden ayudar a que produzcan una hipotensión. El tratamiento de la hipertensión intracraneal se puede usar mannitol o incluso un diurético. Para el tratamiento médico, el manejo incluye admitir y observar en cama monitoreada si es posible. Opcionalmente podemos usar esteroides por varios días luego de que disminuya el hematoma. Se le debe tomar una tomografía de seguimiento en una semana si está clínicamente estable. Debemos repetir de 1 a 3 meses si el paciente se vuelve asintomático para documentar la resolución. La cirugía inmediata va a estar indicada si se observan signos de masa local, signos de hernia, en caso de que haya aumento de somnolencia, cambios pupilares, hemiparesias o anomalías cardiorrespiratorias. En cuanto a lo no quirúrgico, la tomografía puede detectar casi todos los hematomas epidurales y puede utilizarse para seguirlos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el hematoma epidural es un procedimiento quirúrgico. El manejo no quirúrgico se puede intentar de la siguiente manera: cuando el hematoma es pequeño, menor de 1 centímetro de espesor, en hematoma epidural subagudo y en casos de que ya presente un hematoma epidural crónico con signos neurológicos mínimos, por ejemplo, letargo leve y sin evidencia de hernia. También vale mencionar que no se le hace un tratamiento quirúrgico si es que el volumen es menor de 30 centímetros cúbicos, si es que el espesor es menor de 15 milímetros y si hay un desplazamiento de la línea media menor a 5 milímetros. Por otro lado, también en caso de que la escala de Glasgow esté menor a 8 y que no hay evidencia de un déficit neurológico focal. Para el tratamiento quirúrgico se debe realizar en caso de que exista un volumen mayor a 30 centímetros cúbicos, independientemente de la escala de Glasgow. En caso de que el paciente esté asintomático, pero el hematoma sea mayor de 1 centímetro de anchura. En la edad pediátrica, mayor agresividad
en indicación quirúrgica y todos los hematomas epidurales que se encuentren en la fosa posterior. En cuanto a la indicación quirúrgica vamos a tener criterios, ¿no? Un criterio clínico y un criterio tomográfico. En este caso, como ya les hemos mencionado, para el tratamiento no quirúrgico va a ser si es que el paciente tiene un volumen menor de 30 centímetros cúbicos, un espesor menor a 15 milímetros, cuando hay un desplazamiento de la línea media menor a 5 milímetros, en caso de que la escala de Glasgow sea mayor a 8 y en caso de que haya ausencia de un déficit neurológico focal. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, debemos de evacuar el volumen del hematoma epidural en caso de que sea mayor a 30 centímetros cúbicos independientemente del Glasgow. Por otro lado, también es de indicación quirúrgica en pacientes que tengan síntomas focales o de presión intracraneal elevada, pacientes asintomáticos, pero que el hematoma sea mayor a 1 centímetro de anchura. Y todos los hematomas epidurales de fosa posterior son de indicación quirúrgica. De por sí se va a recomendar encarecidamente que los pacientes con un hematoma epidural agudo y con un Glasgow menor a 9 que presenten anisocoria se sometan a una evacuación quirúrgica de emergencia. ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Algunas guías dicen que debe ser de forma inmediata, pero otras literalmente. ¿Cuánto tiempo debe esperar? ¿Cuánto tiempo se debe esperar? Algunas guías nos dicen que debe ser de forma inmediata, pero otras nos dicen que puede ser en las primeras 4 horas. En cuanto a la posición del paciente, debe ser en decúbito supino con una rotación de la cabeza en 40 grados. Podemos ayudar a la rotación con un rollo en el hombro y en el brazo ipsilateral. Tener en cuenta que un paciente con trauma severo debe tener un collar de Filadelfia hasta que no se descarte la lesión cervical. La realización de las incisiones pueden ser rectas o en S itálica hasta el periósteo, con exposición craneal, tratando de hacer exposiciones craneales menos amplias. La incisión se hace 1 centímetro previo al trago, respetando el triángulo de seguridad, para no lesionar la arteria temporal superficial ni tampoco las ramas del facial. Seguido a eso debemos de realizar la elevación del colgajo miocutáneo en bloque para la siguiente exposición craneal. Realizamos las trepanaciones y realizamos la craneotomía para luego identificar el hematoma, siempre con succión e irrigación. El video siguiente es de una cranectomía, pero les voy a dejar el link en la descripción del video. Objetivos de la cirugía. En primer lugar tenemos la eliminación de coágulos, el cual va a reducir la presión intracraneal y va a eliminar el efecto de masa focal. La sangre suele ser un coágulo espeso, por lo que la exposición debe proporcionar acceso a la mayor parte del coágulo. Por otro lado también tenemos la hemostasia y definitivamente debemos de prevenir la reacumulación. En cuanto al diagnóstico, como ya le hemos mencionado, deben haber 3 puntos importantes: antecedente de traumatismo craneoencefálico, el cuadro clínico que siempre va a estar acompañado, puede ser mínimo o grave, y finalmente la tomografía cerebral. La mortalidad va a ser de un 20 a un 55%, pero debemos de tener en cuenta que el diagnóstico y tratamiento óptimo dentro del primer par de horas resulta en una mortalidad estimada entre un 5 a un 10%. Por otro lado tenemos unas cuantas complicaciones, por ejemplo una hipertensión endocraneal severa, una infección del sistema nervioso central post cirugía o el resangrado. Pronóstico. La mortalidad se va a dar entre un 20 a 55%. Con la rapidez en el diagnóstico y tratamiento se ha logrado reducir hasta un 5 a 10%. Por otro lado, la falta de intervalo lúcido empeora el pronóstico y la falta de intervalo lúcido empeora el pronóstico. Aquí tenemos también otras complicaciones que pueden existir. La principal y la más frecuente es la infección del sitio quirúrgico, y para finalizar debemos de tener algunos cuantos aspectos de importancia, ¿no? Que mayormente se va a presentar por la ruptura de la arteria meningia media producto de un traumatismo encefalocraneano, pero también puede existir una causa espontánea por un problema o una alteración vascular. Se va a presentar mayormente en los varones. En la tomografía vamos a poder ver una imagen biconvexa que puede ser tanto aguda, subaguda o crónica, y también podemos clasificarla en base a la tomografía. En cuanto a la clínica, de por sí van a haber algunas cuantas manifestaciones, como puede haber alguna confusión, luego va a haber un periodo de lucidez de 8 a 12 horas y esto puede progresar a mal, incluso llegando a una herniación uncal. El diagnóstico se va a dar por un traumatismo encefalocraneano previo, por las manifestaciones clínicas y por la tomografía con la presencia de una imagen biconvexa. El tratamiento se va a basar en criterios quirúrgicos y tomográficos, y de por sí el tratamiento de elección va a ser la cranectomía con drenaje del hematoma.
Bueno gente, si han llegado hasta acá, espero que les haya gustado el video. No se olviden de comentar, suscribirse, darle me gusta y activar la campanita para que cada vez que yo suba un video, YouTube les avise. En caso de que quieran revisar o ver alguna otra patología, solo dejen en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Y bueno gente, nos vemos en un próximo video. Adiós.